Narcomar, capítulo 16. La finca de la Ocam. De regreso en Puerto Nuevo, Anto tomó la tricimoto de Pedro, el hombre que llevaba todos los días en su triciclo desde Puerto Nuevo a Boca del Sucio a su padre, el doctor Max, cuando trabajaba en el Seguro Social Campesino en el año 2012. Pedro era un hombre adulto, gordo, con todos los rasgos de un afrodescendiente, pero con la piel más clara. En el trayecto le contaba todo lo que pasó con la finca de la organización campesina Ocame mientras cruzaban por ella. La organización campesina Ocame se vino abajo desde que le sacaron a los curitas de la teología de la liberación. Le decía mientras eran detenidos en el camino por unas vacas que esperaban el turno para el ordeño y que le saquen la leche a mano. Mientras esperaban a que termine el ordeño de las vacas que estaban en la carretera, Anto combatía a un furioso enjambre de mosquitos del ganado que las atacaba. Fue en el año 1985 más o menos, en los tiempos del presidente León Febres Cordero, el presidente que perseguía a los guerrilleros de Alparo Vive Carajo y a todos los comunistas. Un día, los militares llegaron a la casa de los promotores de salud en Puerto Nuevo. Entonces, yo también era promotor, ya le conocía a su papá. Estábamos en un curso, nos pusieron boca abajo en el suelo, buscaban armas por todo lado. Nos sacaban afuera para interrogarnos de uno en uno y amenazarnos. Al padre Julián lo deportaron a Italia. Al padre Graciano lo mandaron al barrio Quito Sur en Quito. Después, Felipe, nuestro presidente, murió ahogado en la bocana de Muisne, que está al sur de la isla. Eso fue cuando la lancha de la organización, que era poderosa, con 2 tremendos motores, se vio. Es que Felipe, nuestro presidente, no sabía nadar. Entonces quedó otro compañero. Pero este se apropió del camión, el aserradero, la secadora de cacao y hasta de las bodegas que la organización tenía en Guayaquil para exportar. Para remate de eso, se quemó la casa de la organización campesina Muisne. Ahí prácticamente murió la organización Ocame, solo quedamos los promotores. Cuando llegó su papá en 1989 a hacer una investigación de malaria, llegaron también con él otros 2 médicos. El uno era un ecuatoriano, el otro un colombiano. Los 2 se entendían bien entre ellos, pero no con su padre. Le comenzaron a hacer problema de todo, hasta que sacaron las uñas y lo sacaron del proyecto. Pero para ganarse a los promotores, nos construyeron la sala de sesiones de la casa de los promotores. Esa sala de sesiones estaba llena de goteras cuando vino su papá. Entonces él llegó a Puerto Nuevo a vivir en el año 2012. Finalmente, en el terremoto de Pedernales en el 2016 se vino abajo. Se cayó el techo de zinc de la sala. Solo queda el piso y la casa de madera. En la casa de madera su papá dormía con los murciélagos. Aún están ahí de día, en el techo. Los promotores también nos desbandamos. Fernando, nuestro primer presidente de los promotores, se fue para Atacames y él era el duro. En Tonchihue, Fernando hizo su propia organización para exportar cacao. Cuando Fernando estaba en Atacames, trabajó con su padre porque fue miembro de la fundación que su padre tenía de turismo. Juntos crearon la Asociación de Ecoturismo del Sur de Esmeraldas, pero que no funciona. Su padre le dio a Fernando muchas latas de atún, frascos de aceite, arrobas de arroz, frijoles, para que hiciera mingas. Con eso construyeron una escuela en Matambal, allá en el río. Sí, arriba, en el río Bunche, en las montañas. Vino con un italiano miembro de la fundación, don Francesco, que también dio cursos de artesanías y costura en Bunche. Pero luego Fernando se fue al Ministerio de Bienestar Social a pedir por cuenta propia lo mismo. Le dieron y terminó vendiendo lo que le dieron en una tienda de Atacames. Fernando era el promotor de salud de la Ocame en Bunche. Acompañaba a su papá en el río cuando subía a hacer las vacunaciones en las montañas de Matambal. Ahí su papá hizo también la rural en 1982. En las vacunaciones también iba su mamá. Eso fue durante el fenómeno del niño, cuando llegó una peste de tosferina y de sarampión
Esas pestes también llegaron por acá en ese invierno. Entonces, por las inundaciones de Manabí fueron terribles y las montañas de Bunche fueron invadidas por campesinos pobres que tenían fama de matones, de prófugos de la justicia. Allá llegaron con sus familias. Ellos son blanquitos, rubios, de ojos azules. Fernando creó una empresa exportadora de cacao en Tonchihue, pero le quitaron sus socios que eran también campesinos del Ocame de Atacames. Es que Fernando preñó a no sé cuántas mujeres, se hizo alcohólico, abandonó a sus hijos y ahora solo una hija la acompaña. En las fiestas y reuniones, los promotores teníamos que soportar las impertinencias de Fernando. Siempre terminaba peleando, vomitando en el piso, acosando a las mujeres. Cuando su padre recién llegó, vino acompañado de Francesco, el italiano, el miembro de la fundación que trabajó en Bunche, y tuvieron problemas. Es que Fernando era impertinente, se emborrachó el día en que llegó su papá con Francesco. Pretendió que le abría la puerta cuando ya estaban durmiendo y quiso pelear con su papá. Eso hacía siempre. No sé cómo no lo han matado todavía, es abusivo, se propasa con las mujeres y busca pelea. ¿Cómo mi padre volvió a reunir a los promotores?, preguntó Antonella, cuando llegó a una larga espera y finalmente la Tricimoto pudo continuar cuando terminaron de ordenar al ganado que obstruía la carretera. Su papá con don Ángel fueron los que nos volvieron a reunir. Ángel, que vivía en el Pueblo Nuevo, donde tiene su rancho, ahora vive en la carretera a la entrada. Entre los dos, con Condorito y otros promotores, nos ayudaron y así nos reunimos. Condorito también era un motor de la organización, pero ya murió. Y Eugenio, Eugenio es mi pariente, lleva años como presidente de los promotores. Eugenio era más que él, su mujer, la que nos reunía y organizaba los talleres. Pero cuando su padre estuvo trabajando en Boca del Sucio, hubo una tremenda pelea con los promotores y con los ex dirigentes de la organización por la finca. Se la estaban repartiendo. Nosotros, los promotores de salud, impedimos que se llevaran las últimas 40 hectáreas de las 100 que tenía. Los ex dirigentes de la organización ya la tenían negociada con un narcotraficante. Pero nos organizamos, invadimos la finca, y fue gracias al terremoto y al padre Julián que ahora, en este lugar, los campesinos y promotores de salud del Ocame tienen unas nuevas casas. Al llegar al pueblo de Boca del Sucio, un enorme camión de madera terminaba de cargar centenares de piezas cortadas ilegalmente de la reserva Mache-Tindul. ¿Por qué la policía no detiene esos camiones que trafican con madera?, preguntó Anto. Los policías, los del Ministerio del Ambiente, reciben cualquier dinero y los dejan hacer lo que quieran a estos traficantes. Muchas gracias, hemos concluido el capítulo 16.